envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy vamos a leer Mateo 13, de los versículos 47 al 52. Lo vamos a ver a leer de forma alternativa. Empiezo yo, ¿sí? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Bueno, ¿me acompañan en una oración? Buen día, Padre Dios. Gracias por permitir este domingo de culto a ti. Ayúdanos a tener un corazón humilde, dispuesto a escuchar tu palabra. Yo no soy digno de estar acá, parado como vocero tuyo, pero por tu gran misericordia tú permites que sea un portavoz en este momento. Guía esta reunión con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con haciendo una breve introducción antes de entrar en el mensaje. Vamos a seguir aprendiendo de las parábolas del reino de Dios. El domingo pasado escuchamos del hermano Cristian la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. Ahora vamos a meditar un poco en el significado de dos parábolas más. Pidamos a Dios que nos ayude a concentrarnos para escuchar atentamente su palabra. Vamos a comenzar con la primera, la parábola de la red. Voy a repetir lo que dijo Jesús en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Ahora, tratemos de entender un poco el significado espiritual de esta parábola. Podemos pensar que la red es la iglesia que predica las buenas noticias del reinado de Dios. Y toda clase de peces se refiere a toda clase de personas. Por lo tanto, la red se va a llenar cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y al final se apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Esto ya se refiere al juicio final. En primer lugar, Dios desea salvar a toda clase de hombres. Sabemos que en un principio, cuando Dios creó al hombre, lo puso en un paraíso donde la relación entre ambos era muy armoniosa. ¿Qué pasó después? Lamentablemente, Adán desobedeció y se rebeló contra Dios. A partir de ese momento, la humanidad anduvo errante, queriendo vivir a su manera una falsa libertad en el tormentoso mar de este mundo. Pero Dios, a pesar de nuestra iniquidad, nos ama de una manera inmesurable. Mandó a los profetas en la antigüedad que predicaran su mensaje
para que se volvieran a Él. Y por último mandó a su Hijo amado al mundo. Pero los del mundo no lo reconocieron, y vino a los judíos, y tampoco lo recibieron. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien quiera que reciba a Jesús y crea en Él, será salvo, mas el que no crea será condenado. Después de su ascensión, estableció su iglesia justamente para predicar la salvación a los hombres. En este sentido, la iglesia es la red de Dios que pesca pecadores. La iglesia debe predicar a toda clase de personas. Recordemos que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y los discípulos, obedeciendo, salieron a predicar a todo el mundo para que la red de Dios se llene. Vemos que en nuestra iglesia, acá ahora mismo, hay toda clase de peces, personas de distinto carácter, distinto color de piel, distintos países. ¿Cuánto demoraríamos en nombrar los países? Corea, Argentina, Bolivia, Perú, Ucrania, podemos seguir, ¿no? Muchos países, Paraguay también. También, ¿no? De distinta edad hay muchos jóvenes. También de distinta formación académica. Y así podríamos seguir agregando. Miren entonces al que está a su lado, por un ratito. Es muy diferente, ¿no? A usted en muchos aspectos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ante esta situación, ante esta diversidad que hay acá, hay algo muy maravilloso. Dios no hace acepción de personas, y esta iglesia es la muestra de esta verdad. Lamentablemente los judíos pensaron que Dios ama solo a ellos y a los demás pueblos odia. Sin embargo, Dios llamó a los israelitas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para hacer un reino sacerdotal, una nación santa, para que predicara la salvación a todas las naciones. Y en este sentido, ellos fallaron. Por su tropiezo, Dios establece su iglesia. Cuando llamó a Simón Pedro, le dijo: a partir de ahora serás pescador de hombres. Y ahora también nos dice a nosotros que sigamos llenando su red, su iglesia. En segundo lugar, vamos a hablar del amor paciente de Dios. Dios espera con mucha misericordia hasta que la red se llene. Marcos 13:10 dice así: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. También Dios espera con mucho amor. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a leer muchos versículos, no se me duerman, ¿no? Viene otro más. Lucas 14:23. Ahí está en la pantalla. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar.
para que se llene mi casa. Dios no quiere perder ni una persona. Por su paciencia fuimos salvos, tú y yo. Muchos de nosotros fuimos rebeldes por largos años al llamado de Dios, pero siempre hubo alguien orando sin desmayar hasta ver los peces pescados. En tercer lugar, el juicio inevitable. Y una vez llena la red, sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios es un juez justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Los justos irán al reino de Dios y los malos serán echados al infierno. Entonces podemos preguntarnos, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que creen en Jesús, los que luchan por hacer el bien, los que obedecen la palabra de Dios y los que llevan frutos agradables del Espíritu Santo. Por otro lado, los malos son los que no creen en Dios y no obedecen a la verdad. Romanos 2, 8 y 9. ¿Me ayudan a leerlo ustedes, por favor? Gracias. El hecho de que los peces malos también estaban en la misma red debería ser un poco un llamado de atención para nosotros. Estos pueden ser los hermanos de la iglesia. Jesús nos refirió esta parábola para despertar nuestra conciencia y también nuestra atención. Todavía la red no está llena. Aún tenemos tiempo para cambiar nuestro corazón y arrepentirnos de nuestro pecado y llevar una vida obediente a la palabra de Dios. Cuando la red esté llena, ya es tarde y llegará el día final. Efesios 5, 14, 18. ¿Me ayudan, por favor, a leer también? Por favor, si me acompañan, ¿pueden leer, por favor? Gracias. Hace mucho calor acá. De paso me dan tiempo de tomar agua. Ahora vamos a pasar ya a la siguiente parábola que habló Jesús, los tesoros nuevos y viejos. Voy a leer el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Estas cosas sabemos que se refieren a las 7 parábolas del reino de Dios que hemos escuchado hasta ahora. Y ellos le respondieron, sí, Señor, entendieron todo. Sabemos que los discípulos en realidad no habían comprendido el verdadero significado espiritual. Sin embargo, Jesús aceptó su respuesta, ya que ellos se quedaron, en contraste con las multitudes que se iban, no entendiendo lo que habían escuchado y sin importarles que no habían entendido. Los discípulos preguntaban cuando no entendían y Jesús les explicaba diciendo, en Mateo 13, 11 y 12, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no.
Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por esta razón, Jesús les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todos los que conocen la palabra de Dios son como estos escribas doctos del reino de Dios. Los escribas, para recordar un poco, eran intelectuales que se especializaban en la ley mosaica. También eran maestros de la ley. Uno de ellos, muy recordado, fue Esdras, quien guió la construcción del segundo templo. Jesús dijo que los que entienden la palabra de Dios se convertirían en maestros bíblicos y semejantes a un padre de familia que saca de un tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa esto? Cosas nuevas se refiere al evangelio que predicaba Jesús y las cosas viejas a las leyes del Antiguo Testamento. Recordemos un poco la conferencia. ¿Qué escuchamos en la cuarta lectura? ¿Quién se acuerda? La cuarta lectura. Apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis ovejas, que dio hermano Sebastián, esa lectura. Dios nos encargó una vida responsable, ¿para qué? Para cuidar a sus ovejas. Para esto el pastor exhortó a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. ¿Me pueden ayudar, por favor, a leer? Gracias. Acá hay muchos jóvenes, muchos jovencitos, así como Timoteo. Timoteo, siendo pastor, no solo debía enseñar bien la palabra de Dios, sino que también tenía que capacitar a los hombres fieles para ser maestros bíblicos. Dios desea lo mismo para nosotros. Debemos por lo menos desear leer la Biblia entera una vez al año y meditar con solicitud cada libro. Agradezcamos a Dios porque en nuestra iglesia hay un grupo de intercesión, un grupo de oración, que está luchando para leer la Biblia, toda la Biblia, una vez al año. Imitemos su buena batalla para conocer más de Dios. Pero no obstante, algunos pueden decir que no quieren ser maestros bíblicos, que le alcanza con escuchar. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos, no solo en estatura, sino también en fe, para poder servir y enseñar a otros. Un maestro tiene una gran responsabilidad de estudiar y también de enseñar, de cuidar, de amar y ser ejemplo de las ovejas. Pero también tiene una gran bendición de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 13, 16 y 17. ¿Me ayudan otra vez, por favor? Gracias. Los discípulos no habían estudiado en ninguna escuela rabínica. Eran gente del vulgo. Sin embargo, Jesús les dijo que eran más sabios que los profetas y los rabinos doctos. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús, el Hijo de Dios, que ellos rechazaron, que ellos no vieron.
nosotros también, al igual que ellos, somos más benditos porque conocemos a Jesús y su Evangelio, las cosas nuevas. Además de esta bendición, Dios promete en Daniel 12:3. ¿Me ayudan, por favor? Otra vez más. Vale. Gracias. Hoy lo estoy haciendo trabajar mucho, lo estoy haciendo leer para que no se me duerman. Ya falta poquito, ya termina, ¿sí? 20 versículos más para leer y estamos. Entonces, los entendidos resplandecerán, como dice Daniel. Dios nos está animando ¿a qué? A ser maestros de nuestros hijos, tanto biológicos como espirituales, que son nuestros pescaditos. A mí en lo personal, esta palabra me hace ver que me falta mucho más amor y paciencia con mi familia para poder practicar este amor y esta prédica y poner en práctica el verdadero significado de apacentar mis ovejas. Pero al mismo tiempo pongo mi esperanza en la gracia de Jesucristo. Como conclusión, estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde el enemigo quiere atacar la iglesia de Dios y nuestras familias, que son las iglesias hogareñas. Por eso necesitamos cada día acercarnos más a Dios, meditar más en la Biblia, comiendo la porción del pan diario, luchando en oración. Y al mismo tiempo desear ser como un buen padre que alimenta bien a sus hijos. Oremos para no desanimarnos y confiar que el Espíritu Santo nos acompaña en cada momento. Agradezcamos a Dios por su amor y paciencia. ¿Me acompañan en una oración? Gracias, Padre Dios, porque como acabamos de leer, tú nos tienes muchísimo amor, tienes mucha paciencia para que podamos ser unos obreros útiles, obreros fieles en tu reino y así poder convertirnos en maestros que te agraden, no solo de labios, sino en la vida práctica. Ayúdame a mí principalmente a poder cumplir con tu palabra. Gracias por guiarnos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.